Los estudiantes del Grupo 4B, de la Licenciatura en Radiología e Imágenes Diagnósticas, de la Universidad Santander Panamá. Para la clase de Patología Imagenológica, dictada por la profesora Eloísa Hostos de Soto, presentamos este video sobre anatomía radiológica. Anatomía radiológica de cara, cráneo y columna cervical. Mi nombre es Cristina Rodríguez y voy a hablarles sobre la anatomía básica del cráneo. El cráneo está compuesto por 22 huesos unidos unos a los otros en articulaciones inmóviles llamadas suturas o articulaciones cartilaginosas primarias, exceptuando las articulaciones temporomandibulares de derecha e izquierda. Esos 22 huesos se dividen en huesos de la calota o caja encefálica, huesos de la cara y huesos de la mandíbula. Calota o bóveda del cráneo. Está compuesta por 8 huesos, donde 2 son parietales, 2 son temporales. Estos huesos son pares. El hueso frontal, el occipital, el etmoide y el esfenoide son huesos impares. El hueso frontal es un hueso impar, simétrico y mediano. Está ubicado en la porción anterior del cráneo. Participa en la unión de los huesos del neurocráneo con el viscerocráneo. Buenas, ¿qué tal, profesora? Un cordial saludo le envía a Raúl Muñoz, agradeciendo el conocimiento compartido, también lamentando que sea de manera virtual y no pueda compartir con ustedes en lo que es un aula, un salón de clase. Mi parte vengo a hablar sobre lo que es la columna vertebral. La misma está formada por huesos o comprendida por unos huesos interconectados llamados vértebras que van desde la base del cerebro hasta el coxis. Cada una de estas vértebras se conecta con la anterior y la posterior, con las articulaciones facetarias, la que le permite moverse con relación a las demás. La vértebra ósea dentro de ella se encuentra un disco de absorción de golpes y las articulaciones facetarias junto con los discos intervertebrales trabajan para lo que son los movimientos de flexión y torsión del cuello y la espalda. Protegida dentro de la columna vertebral se encuentra la médula ósea que conecta desde el cerebro con el resto del cuerpo. Los nervios espinales salen de la médula en intervalos regulares. Las principales partes o regiones o secciones de la columna vertebral viene siendo la región cervical, la región torácica y la lumbar. Algunos de los problemas que podemos encontrar en lo que viene siendo la columna vertebral, problemas o afecciones, podemos mencionar la espondiliosis, bastante usted nos habló de eso en clase, que es una enfermedad degenerativa artrítica que puede causar la pérdida de la función y estructura normal de la columna. También la espondilolitesis, que viene siendo una afección de la vértebra, como cuando se desliza hacia adelante junto con la otra vértebra. También podemos tener la osteoartritis, que son enfermedades más bien con el pasar del tiempo. Podemos encontrarlas más fácil en personas adultos mayores, que es una deformidad. También podemos hablar de la escoliosis, que es cuando la columna se ve como torcida. Bastante hablamos de eso en lo que serían las placas. A veces se ve en la imagen la columna torcida, entonces ahí estaríamos hablando de lo que es una escoliosis. Son algunas de las enfermedades que podemos encontrar en lo que es la columna vertebral. También la columna vertebral se puede fracturar por algún mal movimiento o golpe. Los médicos en esto pueden recomendar ya el tratamiento que sea ya sea una operación. Anatomía radiológica de hombro. El hombro es la parte del cuerpo donde se une el brazo con el tronco. Está formado por la conjunción de los extremos de 3 huesos, la clavícula, la escápula, el húmero, así como por los músculos y ligamentos y tendones. Estos son los 3 huesos que conforman la articulación del hombro, la escápula, el húmero y la clavícula. La clavícula es un hueso plano alargado con forma de S itálica, situado en la parte
anterosuperior del tórax. Presenta dos caras, superior e inferior, dos bordes, anterior y posterior, dos extremidades, acromial y external. La escápula o omóplato, la pieza más importante de la cintura escapular, es un hueso par, plano y situado en la parte posterior y superior del tórax. Tiene una forma triangular y presenta dos caras, una anterior, otra posterior, tres bordes y tres ángulos. El húmero es el hueso más largo de la extremidad superior del brazo. Se articula en la parte superior con la escápula por medio del hombro y con el cúbito y el radio por medio de la articulación del codo en el extremo inferior. Entre las articulaciones tenemos la escapo-humeral, el acromio clavicular, el extremo clavicular, escápulo costal y escápulo humeral glenoidea. Los músculos tenemos los que son los supraespinosos, escápula, tubérculo mayor, infraespinoso, escápula, tubérculo mayor, redondo menor, escápulo, tubérculo mayor y subescapular, escápula, tubérculo menor. Manguito de los rotadores. Se le llama al conjunto formado por los músculos supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular, así como sus correspondientes tendones. Estos cuatro músculos parten de la escápula y se insertan en la cabeza del húmero muy próximos, aunque en realidad cada uno de ellos es independiente. En esta zona se producen frecuentemente lesiones, sobre todo tendinitis, que a veces se denominan tendinitis del manguito de los rotadores, mientras que en otras ocasiones se especifica el músculo concreto afectado. Ligamentos. Ligamentos glenohumeral superior. Es el que une el rodete glenoideo de la escápula con el cuello anatómico del húmero. Ligamento glenohumeral medio, desde el rodete glenoideo de la escápula hasta la tuberosidad menor del húmero o troquín. Ligamento glenohumeral inferior, se extiende desde el rodete glenoideo de la escápula hasta el húmero por debajo del troquín. Ligamento acromio clavicular, es el que une la clavícula con el acromio. Ligamento caracohumeral, es el ligamento muy potente que se extiende desde la apófisis caracoide de la escápula hasta la tuberosidad mayor y menor del húmero. Ligamento caracoacromial, desde la apófisis caracoide del acromio. Ligamento trapezoide, se extiende desde el borde inferior de la clavícula hasta la apófisis caracoide de la escápula. Las bolsas serosas son pequeñas estructuras con forma de bolsa rellenas de líquido sinovial que sirven para amortiguar las fricciones entre distintas estructuras. Las principales de la articulación del hombro son bolsa subacromial, que está situada en el espacio que existe entre la escápula y el manguito de los rotadores. Bolsa subdeltoidea, situada bajo el deltoides muy próxima de la bolsa subacromial, con la que se comunica, por lo que en ocasiones se denomina indistintamente a ambas. A continuación, observaremos algunas lesiones frecuentes. Luxación del hombro. La luxación del hombro es la lesión en la cual los segmentos óseos que forman una articulación se separan. La luxación del hombro ocurre con frecuencia debido a la gran amplitud de movimientos que presenta esta articulación. Es decir, que la cabeza del húmero se sale de su posición normal en la cavidad glenoidea de la escápula y se coloca adelante, haciendo muy difícil y doloroso cualquier tipo de movimiento. Luxación acromio-clavicular. Esta no debemos confundirla con la anterior, ya que se produce por la separación de los extremos óseos del acromion y la clavícula. Generalmente ocurre por traumas directos, por ejemplo, una caída accidental en la que el hombro impacta contra el suelo. Tendinitis del supraespinoso. Se debe a la inflamación del tendón del músculo supraespinoso y es una de las causas más frecuentes de dolor en el hombro, ya que el brazo se eleva por encima de la cabeza. Este tendón tiene una gran tendencia a rozar con el borde inferior de una zona de la escápula que se llama acromio, que está situado justo por encima. Tendinitis bicipital. Se debe a la inflamación del tendón de la porción larga del músculo bíceps braquial en la región del hombro. Provoca dolor en la zona anterior de la articulación. Bursitis.
Bursitis es la inflamación de una bolsa serosa, estructuras que se encuentran generalmente cerca de las articulaciones, y estas sirven para facilitar los deslizamientos de las partes móviles, en particular los huesos, los músculos y los tendones. Capsulitis adhesiva. La capsulitis adhesiva, también llamado hombro congelado, consiste en una retracción de la cápsula articular acompañada de dolor, inflamación y disminución grave de la movilidad de la articulación escápulo-humeral, tanto activa como pasiva. Fracturas en el cuello del húmero. El cuello del húmero está situado próximo a la articulación escápulo-humeral. Este tipo de fracturas son frecuentes en niños y pacientes mayores de 50 años, ya que esta, según puede afectar según su localización, al cuello anatómico del húmero o al cuello quirúrgico. En la mayor parte de los casos se produce como consecuencia de un mecanismo indirecto, por ejemplo, una caída en el que el sujeto apoya la mano en el suelo con el miembro inferior o superior extendido. Artrosis. La artrosis es una enfermedad degenerativa y dolorosa que se caracteriza por la destrucción progresiva del cartílago que recubre las articulaciones. Artritis. Artritis es un proceso inflamatorio que afecta a una articulación. Debe distinguirse de la artrosis, ya que la artrosis es un proceso degenerativo, como ya mencionamos. A veces se denomina la artrosis osteoartritis, terminología que tiende a causar confusión por no tratarse de una auténtica artritis. Dolor referido. Se le llama al que se experimenta en un área lejana de donde se encuentra la lesión o problema que lo provoca. En el hombro relativamente es frecuente y puede ser originado por causas cardíacas como un infarto agudo del miocardio, pulmonares como el neumotórax o un tumor del páncreas, y abdominales de los cálculos de la vesícula biliar y conductos biliares. Anatomía radiológica de columna lumbar. La columna lumbar, también conocida como la parte baja de la espalda, es la tercera región principal de la columna. Esta consta de 5 vértebras denominadas de L1 a L5. Cada vértebra se encuentra apilada sobre la otra, y entre cada una hay una especie de almohadón gelatinoso llamado disco invertebral. Estos discos ayudan a absorber la presión, distribuir la tensión y evitar que las vértebras se raspen entre sí. La región lumbar está ubicada entre la región torácica, el pecho, de la columna vertebral y el sacro. La columna lumbar normalmente tiene una ligera curva hacia adentro, conocida como lordosis. Las 5 vértebras de la columna lumbar están conectadas en la parte posterior por carillas articulares, que permiten la extensión hacia adelante y hacia atrás, así como también los movimientos de torsión. Los dos segmentos más bajos de la columna lumbar, L4 a L5 y L5 a S1, soportan el mayor peso y tienen el mayor movimiento, por lo que hacen que esta área sea propensa a sufrir lesiones. Entre las vértebras están los discos invertebrales que amortiguan las articulaciones y también brindan el apoyo. Estos discos en la región lumbar de la columna tienen más probabilidades de herniarse o de degenerarse, lo que puede ocasionar dolor en la parte inferior de la espalda o dolor que se irradia a las piernas. La radiografía de columna lumbosacra presenta una imagen de las vértebras de la parte baja de la columna, que incluye la región lumbar, el sacro y también el área que conecta la columna a la pelvis. Puede mostrarnos curvas anormales de la columna, desgaste anormal del cartílago y huesos, fracturas, osteoporosis y espondilolistesis. También es importante saber que muchas de las patologías de la columna vertebral no pueden diagnosticarse a través de una radiografía lumbosacra.
Las proyecciones básicas de columna lumbosacra son AP, lateral y oblicua. Las dinámicas son en flexión, extensión e inclinación. En todas estas proyecciones debemos comprobar que el contorno de la vértebra tenga forma cuadrangular. Comprobar que vemos las apófisis transversa, apófisis espinosa y los pedículos. En la proyección lateral podemos comprobar los espacios intervertebrales de L1 a L5, la alineación de los bordes posteriores y el eje estático lumbar, es decir, que el centro de L3 debe pasar por el centro de la meseta sacra y L3 debe verse horizontal. El signo del perro escocés se refiere a la apariencia normal de los elementos posteriores de la columna lumbar cuando se ven en las proyecciones oblicuas. La apófisis transversa es la nariz, el pedículo el ojo, la faceta articular inferior la pata delantera, la faceta articular superior representa el oído. La porción interarticular o la lámina entre las facetas equivale al cuello. Si una espondilólisis está presente, la porción interarticular tendrá un defecto y se ve como el perro tiene un collar o la decapitación del cuello del perro. Las principales patologías de columna lumbar son hernia discal, cuando se sale un fragmento de tejido discal que puede comprimir estructuras nerviosas. Discopatía, pérdida de altura y grosor en los discos de la columna vertebral. Espondilolistesis, una vértebra se desplaza anteriormente respecto a la que está debajo. Escoliosis, la columna está desviada. Estenosis de canal, se produce cuando el canal por donde transcurren los nervios se hace más estrecho. Fracturas de vértebras, pueden tener diferentes causas como traumáticas, osteoporóticas o patológicas. Es imprescindible un estudio correcto imagenológico para valorar la causa o daño que produce una patología y ofrecer un tratamiento adecuado. Anatomía radiológica de pelvis. Pelvimetría. Pelvis ósea. La pelvis ósea es un área del cuerpo debajo del abdomen que contiene los huesos ilíacos de las caderas, la vejiga y el recto. En las mujeres también contiene la vagina, el cuello del útero, el útero, las trompas de falopio y los ovarios. En los hombres además contiene la próstata y la vesícula seminal. Pelvimetría. La pelvimetría interna es la técnica que nos permite valorar los diámetros pélvicos a través de los relieves palpales a nivel vaginal. La realización de estas mediciones se harán a través del tacto vaginal y poseen especiales interés 3 diámetros: el diámetro conjugado diagonal, el diámetro conjugado verdadero y el diámetro biespinoso. Diámetro conjugado diagonal. Su medida es de 12 centímetros. El diámetro conjugado verdadero aproximadamente es de 11 centímetros y el diámetro biespinoso tiene unas dimensiones cuyo tanto son subjetivas. Pelvimetría externa. El diámetro bicrestal, que resulta de medir los puntos más alejados de las crestas ilíacas. Sus medidas oscilan entre 26 y 28 centímetros. El diámetro vitroconcanterio es el que se sitúa entre el trocante mayor y puede medir de entre 30 a 32 centímetros. El diámetro conjugado está determinado por la distancia existente entre la apófisis espinosa de la quinta lumbar y el borde superior de la sífisis del pubis. Una rayo X de pelvis AP. La proyección básica para el estudio del traumatismo pélvico es la anteroposterior, que permite identificar las 6 marcas radiográficas principales: la línea iliopécnica, la línea ilioisquiática, el techo, las paredes anterior y posterior del acetábulo, la U radiográfica o gota de lágrima. Una rayo X Oakley de pelvis se obtiene mediante la angulación de un tubo de 45 grados en dirección caudocraneal. Es la mejor proyección para identificar desplazamientos verticales de la hemipelvis afectada, ya que puede correlacionarse con los niveles de los elementos posteriores. Esto sería una rayo X de pelvimetría.
con una diástasis de la sínfisis púbica de posparto. Es una paciente de 40 años en el tercer embarazo con 2 partos previos, uno de ellos no complicado y un aborto de primer trimestre. La radiografía de pelvis AP a las 24 horas de posparto confirmó una diástasis de sínfisis pubis severa, como una distancia entre ambas ramas de 44 milímetros de imagen sugerentes de fracturas y aumento del espacio articular sacroiliaca derecho. Anatomía radiológica de rodilla. La rodilla está formada por la unión de 2 importantes huesos que son el fémur en su porción distal y la tibia en su porción proximal. El mismo dispone de un pequeño hueso al que conocemos como rótula que se articula con la porción anterior e inferior del fémur. Este puede realizar principales movimientos de flexión y extensión. La articulación de la rodilla es una diartrosis compleja que permite el movimiento axial así como el de flexión y extensión como anteriormente mencioné, y los elementos o componentes de la articulación son la articulación femorotibial y la articulación femororotuliana. Síndrome femoropatelar. Se trata de una patología cuyo síntoma fundamental es el dolor en la cara anterior de la rodilla. Entre sus causas se da principalmente debido a las alteraciones en la alineación rotuliana, a sobrecargas por uso excesivo, a la degeneración del cartílago rotuliano, que sería la condromalacia, etc. Entre sus síntomas clínicamente presenta un dolor sordo por detrás de la rótula que aumenta al subir y a bajar las escaleras o cuestas, al estar sentado mucho tiempo y que habitualmente se presenta de forma bilateral y gradual. También puede presentar y referir episodios de fallos, chasquidos articulares y sensación de bloqueos. Artrosis de rodilla. La artrosis es una enfermedad degenerativa que se caracteriza por el deterioro del cartílago articular y que puede afectar a cualquier articulación del organismo. Entre sus causas, además del envejecimiento natural, cualquier suceso que lesione el cartílago puede ocasionar una artrosis. Con el tiempo, una pequeña herida en el cartílago se puede hacer mayor y conducir a una pérdida de gran cantidad de cartílago. Entre sus síntomas, los síntomas más frecuentes son el dolor en la articulación y rigidez, generalmente en relación con la actividad física. Al comienzo de la enfermedad, la rodilla permite caminar con normalidad, pero tras un rato sentado o levantarse por la mañana, la rodilla está más rígida y dolorosa durante unos minutos. A medida que la enfermedad progresa, el dolor puede inferir en las actividades cotidianas. Mesetas tibiales. Los meniscos son estructuras de tejido fibrocartilaginoso situados sobre las mesetas tibiales. Estas distribuyen la fuerza de la rodilla y las cargas que ejercen sobre las superficies articulares de la rodilla. Entre sus causas, en los pacientes o jóvenes, la causa de estos son desgarros, pueden ser traumáticas debido a algún giro brusco de la rodilla, con el pie apoyado al estar de rodillas soportando una carga o con los meniscos encontrarse comprimidos entre el fémur y la tibia. Y en los pacientes de edad avanzada son los desgarros que suelen ser por motivos degenerativos. Entre sus síntomas, en el momento que se produce un desgarro puede oírse un chasquido acompañado de un dolor intenso, además de un derrame e inflamación. La rodilla también se puede... Clasificación de las fracturas de rodilla. Las fracturas de rodilla pueden clasificarse en los siguientes grupos: fractura de la extremidad distal del fémur, fractura de rótula, fractura de la extremidad proximal a la tibia y fracturas espinotuberositarias. Fracturas de la extremidad distal del fémur. Pueden ser de distintos tipos: extraarticulares, intraarticulares, osteocondral. Las extraarticulares son aquellas que se asientan en la zona de ensanchamiento del canal medular. Las intraarticulares que se producen por un mecanismo de cizallamiento que afectan el cartílago de crecimiento de los niños. Y la osteocondral, que es cuando la rótula choca con el cóndilo tangencialmente. Fractura de rótula. Una fractura de rótula se produce cuando el hueso pequeño y redondo, o sea la rótula, que se encuentra en la parte delantera de la articulación de la rodilla, se fractura. Algunas veces, cuando se produce una rótula fracturada,
El tendón rotuliano o del cuádriceps también puede desgarrarse. Fractura de la extremidad proximal a la tibia. Se conoce como fractura de tibia proximal a la fractura que se produce en el extremo proximal de la tibia, el cual forma parte de la articulación de la rodilla. Las fracturas de tibia proximal pueden ser articulares o no articulares. Las articulares, también denominadas fracturas de meseta o platillo tibial, afectan al cartílago articular, aunque en ocasiones pueden extenderse hacia la metáfisis o diáfisis. Fracturas espinotuberositarias. Son fracturas luxación. El trazo de la fractura se inicia en un platillo tibial, cruza la base de la espina y acaba en la cortical del lado opuesto. Pueden llevar asociada la rotura del ligamento lateral ipsilateral y son más frecuentes las internas que las externas. Anatomía radiológica de tobillo. La anatomía del tobillo. Integrantes Xavier Cruz y mi persona Ashley Argüelles. La articulación del tobillo está formada por 3 huesos, el peroné, la tibia y el astrágalo. Los 2 primeros conforman una bóveda en la que encaja la cúpula del tercero. Las articulaciones, desde el punto de vista de Keynes, la articulación del tobillo se componen de una pieza superior formada por la tibia y el peroné, constituyendo de ese modo un bloque cuya superficie inferior presenta un agujero en forma de cemento cilíndrico, de una pieza inferior constituida por el astrágalo que va a soportar la superficie cilíndrica anteriormente nombrada como un eje transversal. Ambos pueden realizar los movimientos de flexión y extensión alrededor del eje común. El cilindro macizo que forman realmente corresponde con la tróclea astragalina que contacta la carilla articular de una cara externa del maleolo medial, la tibia, y con la carilla articular de la cara interna del maleolo, el peroné. La articulación del tobillo sirve de unión entre el segmento inferior de la pierna y el pie. Constituye una unidad funcional íntegra por la suma de 2 articulaciones morfológicamente independientes, la tibioperoné inferior y la tibioperoné astragalina. La articulación tibioperoné astragalina es la principal del tobillo y pone en contacto los segmentos inferiores de la tibia y el peroné con el astrágalo. Pertenecen al género de las articulaciones empoleasinoviales. Está formada por las extremidades distales de los huesos de la pierna, constituyendo la mortaja tibioperonea que se articula con el astrágalo. Por parte de la tibia interviene la cara inferior del maleolo tibial y por parte del peroné la cara interna del maleolo peroneo. Por parte del astrágalo su cara superior y esta formada queda una articulación troclear formada por 3 huesos, tibia, peroné y astrágalo. La articulación tibio-peronea inferior pone en contacto los segmentos inferiores de la tibia y el peroné. Está reforzada por 2 ligamentos, uno anterior y otro posterior, en una articulación de gran relevancia funcional que permite cierto grado de separación entre la tibia y el peroné durante los movimientos de extensión del pie y flexión. Además, hace posible el movimiento de rotación del peroné. Los ligamentos del tobillo. El tobillo es una articulación altamente coactada, lo cual se debe a una gran medida de mortaja tibioperonea astragalina y un resistente sistema ligamentario que envuelve la articulación. Podemos encontrar 2 sistemas ligamentarios principales, los ligamentos laterales externos e internos y los ligamentos anterior y posterior, que se comportan como ligamentos accesorios. Los ligamentos más importantes que por lo tanto proporcionan estabilidad a la articulación son los ligamentos laterales internos o ligamento del deltoide, une el astrágalo y el calcáneo con la tibia y se encuentra en la parte interna del tobillo y se ubica en 2 planos. El plano profundo constituido por 2 haces histrogalinos, el anterior es oblicuo hacia abajo y adelante, y el plano superficial muy extenso y desarrollado en forma triangular desde su origen tibial se expande por una línea de intersección inferior y continúa por el escafoides. Ligamento lateral externo, conformado por 3 fascículos diferentes que unen el astrágalo y el calcáneo con el peroné. Está en la parte lateral de la articulación. Y los ligamentos peroneo-astragalino anterior adherido al borde anterior del maleolo peroneo y se dirige hacia abajo y hacia adelante para acabar insertándose con el astrágalo. El ligamento calcáneo-peroneo surge de las proximidades del punto más proveniente del maleolo, dirigiéndose hacia abajo y hacia atrás, insertándose en la cara externa del calcáneo. El ligamento peroneo-astragalino posterior se origina en la cara interna del maleolo por detrás de la carilla articular,
para dirigirse horizontalmente hacia adentro y ligeramente hacia atrás, insertándose en el tubérculo postero externo del astrágalo. El ligamento anterior y posterior pueden ser considerados como simples engrosamientos capsulares, se insertan en el astrágalo, y los ligamentos de la sindesmosis son los que mantienen unidos la tibia y el peroné en su extremo distal. Existe un ligamento anterior y otro posterior, fundamentalmente para mantener la mortaja con el cierre adecuado. En los movimientos del tobillo está en el plano sagital la flexión dorsal, que es la flexión del pie hacia arriba, la flexión plantar, flexión del pie hacia abajo. En el plano frontal está la pronación, que es el movimiento de la suela del pie hacia afuera, y la supinación, que es movimiento de la suela del pie hacia adentro. En el plano transverso, la abducción, movimiento de la zona anterior del pie hacia adentro, y abducción, movimiento de la zona anterior del pie hacia afuera. Un esguince o torcedura es una lesión del ligamento, el tejido que une dos o más huesos en una articulación, que se produce cuando el ligamento se destine o se rompe. El más frecuente es el esguince del ligamento lateral del tobillo. Los síntomas más comunes son dolores, hinchazón, aparición de hematomas, disminución del movimiento de la articulación del tobillo e incapacidad para deambulación normal. La cantidad del dolor depende de la importancia del esguince o de que exista otro tipo de lesión. Cuando la lesión de los ligamentos es completa, se produce inestabilidad o luxación de la articulación del tobillo. ¿Cómo se trata? El tratamiento inicial está encaminado a proteger la articulación y reducción de la inflamación medial en unas simples 4 medidas: reposo, hielo, compresión y evaluación. Reposo es imprescindible para la recuperación, sobre todo en las primeras 48 a 72 horas. Con el reposo evitaremos empeoramiento de la lesión. En otros casos leves o en el día posterior suele optar por el reposo relativo con una carga parcial, o sea, apoyar el pie lentamente utilizando un bastón. Hielo. El hielo ejerce una acción antiinflamatoria que reduce la hinchazón. Se debe aplicar durante los primeros 2 días, cada 2 horas, durante 10 minutos. No se debe aplicar directamente el hielo sobre la piel, ya que puede ocasionar quemaduras por el frío. Compresión. El vendaje compresivo protege el ligamento al limitar el movimiento de la articulación y reducirá la inflamación. Elevación de las extremidades por encima del nivel del corazón. Junto con esta medida puede haber dolores los primeros días, por lo que puede ser necesaria la administración de analgésicos o antiinflamatorios. La mayoría de los esguinces necesitan un periodo de protección para su curación, que varía dependiendo de la gravedad de la lesión. Su médico puede indicarle en el proceso de la curación la movilización temprana para prevenir la rigidez. Las lesiones del tobillo curan en 3 fases. Fase 1, reposo, protección del tobillo y reducción de la inflamación. Fase 2, restauración del movimiento, la fuerza y la flexibilidad, primero sin aplicación de resistencia y después contrarresistencia. La fase 3, el desarrollo gradual de actividades que no requieren giros bruscos del tobillo, trotes o carreras, seguido más allá por carreras con giro y marcha rápida por terrenos irregulares. A medida de que se tolera una actividad de forma indolora, se puede pasar a la siguiente hasta que alcance la recuperación completa. Se previene fundamentalmente manteniendo una buena fuerza muscular y flexibilidad en las articulaciones. Hay que efectuar un calentamiento de la musculatura antes de realizar ejercicios y actividades vigorosas. Densitometría ósea. Buenas tardes, profesora Eloísa de Soto, compañeros presentes. El día de hoy le hablaré referente al tema densitometría ósea. Bien, empecemos con la densitometría ósea diagnóstica osteoporosis al medir la densidad de los huesos y su contenido mineral. Bien, tenemos por ende que es una densitometría ósea.
Una densitometría ósea, también conocida como prueba DEXA, es un tipo de radiografía de dosis baja que mide el calcio y otros minerales en los huesos. La medición muestra la fuerza y la densidad conocida como masa o densidad ósea de los huesos. Los huesos de la mayoría de las personas se vuelven más delgados a medida que envejecen. Si se vuelven más delgados de lo normal, esto se conoce como osteopenia. La osteopenia aumenta el riesgo de una afección más seria llamada osteoporosis. Bien, seguimos con la osteoporosis. Es una enfermedad progresiva que hace que los huesos se vuelvan muy delgados y frágiles. Suele afectar a las personas mayores y es más común en las mujeres de más de 65 años. Las personas con osteoporosis tienen mayor riesgo de sufrir fracturas, huesos rotos, especialmente en las caderas, la columna vertebral y las muñecas. Nombres alternativos: prueba de densidad mineral ósea, prueba de DMO, examen DEXA, DXA, el examen de densidad ósea, también llamada absorciometría X de energía dual, DEXA o DXA, utiliza una dosis muy pequeña de radiación ionizante para producir imágenes del interior del cuerpo, generalmente la parte inferior de la columna lumbar, y la cadera para medir la pérdida de hueso. Generalmente se utiliza para diagnóstico osteoporosis, para evaluar el riesgo que tiene un individuo de desarrollar fractura debido a la osteoporosis. La DXA es simple, rápida y no es invasiva. También es método más común utilizado y estándar para diagnosticar la osteoporosis. Bien, seguimos con este examen que requiere de poco o nada preparación especial. Hable con su médico, con el tecnólogo, si existe alguna posibilidad de que esté embarazada o recientemente le han hecho un examen con varios o ha recibido una inyección de material de contraste para una exploración por tomografía computarizada o con radioisótopos de las joyas en casa y vista ropa suelta y cómoda. Se le podría pedir que se ponga una bata durante el examen y no debería tomar suplementos de calcio por al menos 24 horas antes del examen. Bien, ¿para qué se usa? Se usa para diagnosticar osteopenia, baja masa ósea, diagnosticar osteoporosis, predecir el riesgo de fracturas y ver si el tratamiento para la osteoporosis está dando resultado. ¿Para qué necesito una densitometría ósea? Bien, las mujeres mayores de 65 años o más se deben hacer un examen de densidad ósea. ¿Por qué? Porque las mujeres de este grupo de edad tienen un riesgo alto de perder densidad ósea, lo que puede llevar a fracturas. Usted también puede estar en riesgo de tener una densidad ósea baja, claro que sí. Tenemos otros ejemplos, como por ejemplo, si tiene un peso corporal muy bajo, ha tenido una o más fracturas después de los 50 años de edad, ha perdido media pulgada o más estatura en un año, es un hombre de más de 70 años y si tiene antecedentes familiares de osteoporosis. Bien, ¿qué ocurre durante una densitometría ósea? Hay diferentes formas de medir la densidad ósea. La más común y precisa utilizada, un procedimiento llamado absorciometría de rayos X de energía dual, también conocida como prueba DEXA. Se suele hacer en un consultorio con un radiólogo. Bien, y ya para finalizar, tenemos por consiguiente lo que es, si tienes algún riesgo de esta prueba, la densitometría ósea usa dosis muy bajas de radiación. Para la mayoría de la gente es segura, pero no se recomienda para mujeres embarazadas. Incluso dosis bajas de radiación pueden hacer daño al feto. Dígale al profesional de la salud si está o cree que pueda estar embarazada. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su atención.